Vamos a tener un repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora antes de la clase en esta noche. En primer lugar, el examen del vocabulario griego. Número 1. Epignosis, conocimiento, reconocimiento. Número 2. Sofía, Sofía. Sabiduría, inteligencia, conocimiento. Número 3. Sunesis, entendimiento, inteligencia. Número 4. Macrothumia, macrothumia, paciencia, longanimidad. Número 5. Agorazo, ir al foro, comprar un esclavo en el foro, rescatar. Número 6. Exagorazo, ir al foro, comprar un esclavo en el foro y sacarle del foro. Número 7. Lutroo, Rescatar, redimir, librar mediante el pago del rescate. Número 8. Apolutrosis. Apolutrosis. Originalmente se refería a rescate o redención de un esclavo o un preso, librándolo por pagar el precio del rescate. Con el prefijo significa que fue librado a salir afuera por el pago del rescate. Número 9. Econ. La palabra significa una representación o apariencia. Número 10. Prototokos. Primogénito, primero, el que tiene la primogenitura, el preeminente. Número 11. Proteuo, tener primacía, ocupar el primer puesto. Número 12. Kitzo, crear, hacer. Número 13. Fero, un verbo primario, quiere decir llevar o sobrellevar. Número 14. Kefale, cabeza, persona, parte superior de una cosa. Número 15. Arge, arge, comienzo, principio, origen, fuente, fundamento. Número 16. Pleroma, plenitud, cumplimiento, consumación. Número 17. Apocatalazo, reconciliar. Número 18. Thlipsis, thlipsis. Tribulación, aflicción, angustia, sufrimiento. Número 19. Scubalon, scubalon, estiércol. Número 20. Oikonomía, oikonomía. Administración, tarea, misión, responsabilidad, plan divino. Número 21. Misterio, misterio, secreto, misterio, algo antes oculto y ahora ya conocido. Número 22. copiao, Trabajar arduamente, afanarse, cansarse, fatigarse. Número 23. Agonizomai. Pugnar, competir en una competencia atlética. Literalmente y figurativamente, luchar, esforzarse. Número 24. Sulagogeo. Cautivar, esclavizar.
Número 25. Filosofía. Hey, filosofía. Es filosofía o sabiduría humana. 26. Kainos. Vacío. Con las manos vacías, sin propósito, sin resultado, fútil, tonto, hueco. Número 27. Apate. Apate, hey, apate. Engaño, fraude, artimaña, placeres de lujuria. Número 28. Neomenía. Hey, neomenía. Sustantivo femenino. La fiesta de la luna nueva. Número 29. Sábado. Caso dativo plural irregular. Es el séptimo día, sábado, día de fiesta, día de descanso. Número 30. Catabravreo. Verbo. Descalificar para un premio. Decidir privar de una recompensa. De braveo, que significa oficiar un partido atlético. Número 31. Celo. Desear, querer, estar dispuesto, gustar. Número 32. Pathos. Pathos. Pasión, pasión desordenada. Número 33. Celo. Desear, querer, estar dispuesto, gustar. Número 34. Agonizomai. Pugnar, competir en una competencia atlética. Literalmente, figurativamente, luchar, esforzarse. Número 35. Kainos. Vacío. Con las manos vacías, sin propósito, sin resultado, fútil, tonto, hueco. Número 36. Fero. Significa un verbo primario, llevar o sobrellevar. Número 37. Epignosis. Hey, epignosis. Significa conocimiento, reconocimiento. Número 38. Macrothumia. Hey, macrothumia. Paciencia, longanimidad. Número 39. Pathos. Pathos. Pasión. Pasión desordenada. Número 40. Kefale. Hey, kefale. Cabeza, persona, parte superior de una cosa. Número 41. Arge. Arge, he, arge. Comienzo, principio, origen, fuente, fundamento, cimiento, punto de partida, primera causa, cumbre, autoridad, mando, poder, dominación, soberanía, imperio. Número 42. Sofía. Hey, Sofía. Sabiduría, inteligencia, conocimiento, discernimiento. Número 43. Catavraveo. Verbo. Descalificar para un premio. Decidir privar de una recompensa. Número 44. Sulagogeo. Cautivar, esclavizar. Número 45. Apocatalazo. Apocatalazo, reconciliar. Número 46. Neomenía. Hey, neomenía. Fiesta de la luna nueva. 47. Lutroo. Rescatar, redimir, librar mediante el pago del rescate. Número 48. Apate. Hey, apate. Engaño, fraude, artimaña, placeres de lujuria. Número 49. Thlipsis. Hey, thlipsis.
tribulación, aflicción, angustia, sufrimiento. Número 50. Agorazo. Ir al foro, comprar un esclavo en el foro, rescatar. Número 51. Filosofía. Filosofía. Filosofía o sabiduría humana. Número 52. Apolutrosis. Originalmente se refería a rescate o redención de un esclavo o un preso, librándolo por pagar el precio del rescate. Con el prefijo apo significa que fue librado a salir afuera por el pago del rescate. Kitzo. Crear, hacer. Número 54. Eikon. La palabra significa una representación o apariencia. Número 55. Oikonomía. Oikonomía. Administración, tarea, misión, responsabilidad, plan divino. 56. Pleroma. Plenitud, cumplimiento, consumación, contenido, realización, plena restauración, totalidad, plena, lo añadido, parche. Número 57. Prototokos. Primogénito, primero, el que tiene la primogenitura, el preeminente. Número 58. Proteuo, tener primacía, ocupar el primer puesto. Número 59. Sabatón, to sabatón. Caso dativo irregular es el séptimo día, sábado, día de fiesta, día de descanso. Número 60. Copiao. Trabajar arduamente, afanarse, cansarse, fatigarse. Número 61. Scúbalo, to scúbalo, estiércol. Número 62. Sunesis, entendimiento, inteligencia, discernimiento, sagacidad. Número 63. Mysterion, to mysterion, secreto, misterio, algo antes oculto y ahora ya conocido. Y el último, número 64. Exagorazo, ir al foro, comprar un esclavo en el foro y sacarle del foro. Continuamos con el examen final de la epístola a los Colosenses. Número 1. Según la nota de Dr. Scofield, ¿cuándo fue escrita la epístola a los Colosenses? En 60 después de Cristo. ¿Quiénes eran los escritores de Colosenses? Pablo y Timoteo. Anote 3 errores de los gnósticos. Rechazaron la supremacía de Cristo, o la humanidad de Cristo, o la obra de Cristo en la creación, o sustituyeron por la sabiduría y filosofía divina la sabiduría y filosofía humana. Cualquier 3 de esos. Número 4. Anote 3 errores de los judaizantes. Puede ser cualquier 3 de estos. La salvación es por la ley. La justificación es por la ley y la circuncisión son para la iglesia, o Pablo no era apóstol. Número 5. ¿Qué 3 ciudades estaban cerca de Colosas? Éfeso, Laodicea y Hierápolis. Número 6.
¿Qué era el contraste entre el agua de Colosas y la de Laodicea? Las aguas de Laodicea eran tibias y sucias, mientras las de Colosas eran bien frías y cristalinas. Número 7. ¿Quién fundó la iglesia en Colosas? Epafras. Número 8. ¿Quiénes le informaron a Pablo de la iglesia en Colosas? Epafras y Onésimo. Número 9. ¿Cuán frecuentemente debemos orar? No cesamos. Número 10. ¿Qué 3 palabras fueron usadas en la oración de Pablo para hablar de la mente? 1. Conocimiento. 2. Sabiduría. 3. Inteligencia espiritual. Número 11. Escriba las 4 pruebas de la deidad de Cristo. A. La Biblia directamente le declara ser Dios. B larga. La Biblia dice que Él hizo las obras de Dios. C. La Biblia dice que Él tiene los atributos de Dios. D. La Biblia dice que Él fue creído y adorado como Dios. Número 12. ¿Qué es la imagen de Dios? Dios es espíritu y Dios es alma. Número 13. De los 9 atributos de Dios, anote 7. Puede ser cualquier 7 de estos: espíritu, personalidad, amor, infinidad, verdad, santidad, simplicidad, inmutabilidad, perfección. Número 14. ¿Qué significa primogénito cuando se usa de Cristo? El preeminente, el primero, el número 1. Número 15. Traduzca la frase kai, autos, esti, pro, panton al español. Kai y, autos él, esti es, pro antes de, y panton todo. Número 16. ¿Qué es la diferencia entre subsistir en Colosenses 1:17 y sustentar en Hebreos 1:3? La primera es intransitivo y significa poner todo junto. La segunda palabra es transitivo y significa que Cristo lleva el peso de todo como sobre sus hombros. Número 17. Anote 3 maneras en que fue usada la palabra cabeza: el señorío de Cristo, o parte superior, o piedra principal, o la capital, o el jefe, o superior impuesto. Número 18. De 3 cosas de que la Biblia habla cuando usa la palabra principio en cuanto a Cristo. A. El primero, o el principio, o la punta, o cabo, o extremo, o la causa primera. Número 19. ¿De qué habla la palabra primogénito? El primer hijo, el que es preeminente, principal, el más distinguido, el más importante. Número 20. Anote 3 cosas que explican el significado de la palabra preeminente en su uso en Colosenses 1:18 hasta 19. A. Él es la cabeza. B larga. Él es el principio. C. Él es el primogénito de entre los muertos. Número 21. Explica qué significa que Cristo es la plenitud del Padre.
Él es plenamente todo lo que se puede decir de Dios Padre. Número 22. ¿Qué significa la reconciliación? Un intercambio completo para afuera. Cristo intercambió mis pecados con su justicia afuera en la cruz. Número 23. En Colosenses 1:22, Pablo escribió que en la santificación Dios quiere presentarnos a santos de larga, sin mancha, irreprensible. Número 24. La santificación ocurre en 3 esferas y en 3 tiempos. Apúntelas. Aquí, A. Santificación judicial. En la cruz me declaró ser santo. B larga. Santificación actual. Cada día me separo más del pecado y hacia el Señor. C. Santificación completa. En la muerte o en el rapto, Cristo terminará la santificación. Número 25. ¿Qué es lo que falta de los sufrimientos de Cristo? Para alcanzar otras almas con el Evangelio, requiere que suframos. Número 26. Pablo escribió que la base para contrastar a las sectas falsas es la doctrina de la salvación por fe. Número 27. Las artimañas de las sectas falsas es de 5 cosas que hay que anotar: cautivar, esclavizar, filosofía, sabiduría humana, engaños vacíos, fraude, tradición, entregarse o señorío. Número 28. El bautismo nos identifica con, según Colosenses 2:12, A. La muerte de Cristo y B larga, la resurrección de Cristo. Número 29. Para vencer a los judaizantes, escribió Pablo, Cristo clavó los mandamientos a la cruz. Número 30. Para vencer a los gnósticos, escribió Pablo, Cristo despojó a los principados y a las potestades. Número 31. Los judaizantes no deben juzgarnos en cuanto a comida o bebida, B larga, los días de fiesta, C, la luna nueva, D, el día de reposo. Número 32. ¿Por qué Pablo llamó estas cosas sombra? Es la figura de lo que es el verdadero, pero no tiene ningún poder en la sombra. Número 33. Si estas cosas son la sombra, ¿qué es lo verdadero? El cuerpo. Lo verdadero es Cristo. Número 34. Cuando el creyente gentil fue circuncidado. En la circuncisión de Cristo. Número 35. ¿En qué manera los gnósticos pudieron descalificar a uno para no tener el premio? Siendo mal árbitro, ellos dan el partido a otro equipo. Número 36. Cuando dice vanamente hinchados, ¿qué significa vanamente? Un vacío, nada. Número 37. ¿De qué debemos estar asidos? De la cabeza. Número 38. ¿Qué es la solución para la lista de rudimentos como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Los muertos no se preocupan de los rudimentos. Número 39. Pablo dice, tales cosas tienen una reputación en culto voluntario. Número 40.
Pablo nombra 12 cosas de que debemos dejar. Nombre 6. Fornicación, o impureza, o pasiones desordenadas, o malos deseos, o avaricia, o desobediencia, incredulidad, o ira, o enojo, o malicia, o blasfemia, o palabras deshonestas, o mentiras. Número 41. En decir Pablo que no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ¿qué está enfatizando? Que en el Evangelio todos somos salvos en la misma manera. Número 42. De las 9 cosas de que hay que vestirse, nombre 7. Santidad, o entrañable, misericordia, o benignidad, o humildad, o mansedumbre, o paciencia, o soportar, o perdonar, o amor. Número 43. ¿Qué son las 2 cosas que hay que hacer en casos de quejas? Número 1, soportar, y número 2, perdonar. Número 44. ¿Qué cosa gobierna en el corazón de aquel que perdona? La paz de Dios. ¿Qué significa la palabra gobernar? Ser un árbitro. Número 46. Colosenses 3, versículos 16 hasta capítulo 4, versículo 4, parece ser un pasaje paralelo a Efesios, el capítulo 5, versículo 18 hasta 6, versículo 20. Excepto que en Colosenses dice que uno debe estar lleno de la palabra de Cristo, mientras que el otro pasaje dice que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Número 47. ¿Qué 3 epístolas fueron escritas al mismo tiempo? Efesios, Colosenses, Filemón. Número 48. ¿Quién fue mandado estar sujeta? La esposa. Número 49. ¿Qué significa literalmente la frase traducida, no seáis ásperos con ellas? Literalmente, no seáis amargos delante de ellas. Número 50. ¿Qué son los 3 grupos de los salmos? Los salmos, los himnos y los cánticos espirituales. Con esto concluimos el repaso. Vamos a entrar en el estudio de esta noche. En esta noche vamos a comenzar con Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 20. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, cuando dice hijos, entonces comienza a decir Pablo que ser lleno del Espíritu Santo afecta a los hijos. Si los hijos están llenos del Espíritu Santo, ellos tienen una respuesta diferente hacia sus padres. Y la primera cosa que hay que anotar aquí es que la palabra hijos es la palabra teknon, que literalmente teknon quiere decir niños, y puede ser niñas también. Pero también esta palabra teknon significa hijo o hija, y a veces cuando está escrito en plural, como los hijos de Israel, quiere decir los descendientes, la posteridad, el pueblo o los habitantes de un lugar. En este sentido se dice los hijos de Israel. Esta palabra no necesariamente significa hijos, así que en el contexto hay que ver.
Pero cómo se compara con padres y la relación de Tecnon con los padres, que en este caso no es patera, es la palabra goneusi. Esta palabra quiere decir padres en el sentido de los papás, los padres de uno. Y esta palabra que pater, por ejemplo, específicamente no quiere decir madre, quiere decir padre. Esta palabra es en general hablando de padres, de uno. Y quiere decir entonces aquí que los hijos tienen que estar escuchando a sus propios padres, no a los padres de otros, sino a sus propios padres. La palabra obedecer, hupakou. Esta palabra tiene como la raíz de la palabra akouo. Akouo es oír. Tenemos esta palabra, por ejemplo, cuando decimos un cielo raso acústico. Ahí está la palabra griega, akouo. Akouo quiere decir oír o escuchar. Mientras que Hupo. quiere decir debajo. O sea que yo tengo que oír lo que viene de arriba de mis padres. Mis padres están arriba y yo estoy debajo de su autoridad. Habla de oír bajo autoridad. Los hijos tienen que oír bajo autoridad, aun cuando no están de acuerdo. El hijo no tiene que estar de acuerdo, pero tiene que obedecer. Tiene que escuchar lo que sus padres le dicen, porque esto agrada al Señor. Después, en versículo 21, dice que afecta también a los padres. Pater. Aquí tenemos la palabra para padre. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra exasperéis aquí es la palabra erethizo. Erethizo es la raíz de que tenemos la palabra en castellano irritar. Y aún se escucha irritar en esta palabra. Erethizo. Erethizo significa de irritar, en el sentido de que hagamos cosas que no tienen sentido para ayudar a nuestros hijos. Su único propósito es irritar. No quiero decirlo, pero padres, ¿no es cierto que nosotros hacemos? A veces hacemos cosas solamente para irritar a nuestros hijos. Y no debemos hacer esto. Después dice para que no se desalienten. ¿Y qué es la palabra ahí? Azumeo. Quiere decir quedarse sin ánimo. ¿Ha visto cuando un padre dice, por ejemplo, ¿dónde vas? Y voy a la escuela. Y necesitas mi permiso para ir. Ok, papá, ¿puedo ir a la escuela? No. Es para irritarme más. Porque primeramente decimos, ok, en esta forma hay que hacer, y cuando hacen en esa forma decimos no. Y nuestros hijos se quedan sin ánimo. No tienen más ánimo. A veces queremos jugar con nuestros hijos y no hay ningún problema. Que bromeamos, que les decimos chistes, pero no al punto que nuestros hijos se queden sin ánimo, ya no quieren hacer más nada. Ok, no voy a la escuela. ¿Ha visto que su hijo responde así?
A veces es por la forma que nosotros les tratamos. Y en esta forma, ellos se quedan después sin ánimo, ya no quieren hacer más nada. Uno tiene que tratar a los hijos en una forma que hubiera querido que su papá le tratara a él. En Colosenses 3, versículos 22 a 25, dice siervos. Ahora, al comenzar, hay que decir que la palabra siervos allí es doulos. Doulos es esclavos. Es un esclavo, es un siervo en el sentido de que él tiene que servir porque es un esclavo. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Hay que pasar aquí. Obedeced, otra vez. Hupakobo. Esta palabra quiere decir que ellos tienen que oír en una forma sumisiva las cosas que le dicen de arriba, de sus amos. La palabra amos es la palabra kurios, que quiere decir Señor. Hay que escuchar, esclavos, a los que son sus señores. Y la palabra kurios no solo quiere decir Señor, en este sentido, quiere decir soberano, o dueño, o amo. Así que cuando dice amos, hay que entender que esta palabra que habla de un Señor es la misma palabra que la Biblia usa para hablar del Señor Jesucristo. Él es dueño, nuestro amo, nuestro Señor. Después dice, no sirviendo al ojo. Oftalmología. Es servir al ojo. Viene de la palabra oftalmos. Oftalmos, la raíz de la palabra Oftalmología. significa ser esclavo o servir al ojo. Seguramente ustedes han visto en los trabajos lo que yo también he visto. Cuando el patrón no estaba, cuando él no estaba en ningún lugar, apagaron las luces y durmieron. Yo vi a electricistas meterse más abajo y no hicieron nada en todo el día. Durmieron todo el día y esperaban que les pagara para eso. Ellos estaban sirviendo al ojo. Ahora la palabra oftalmos es una palabra que seguramente has oído cuando vas a un oftalmólogo. Oftalmólogo es un doctor del ojo, el que sabe tratar al ojo, que es el ojo o la vista. Después dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. La palabra sincero. Aplotes, sencillez, rectitud, franqueza, lealtad, generosidad, liberalidad. Ahora, ¿por qué se dice sincero temiendo a Dios? Es interesante la etimología de la palabra sincero, porque viene de dos palabras en latín como en castellano, sincera. Sincera significa exactamente lo que dice, porque la costumbre era, en aquel entonces, tener algo precioso, pero que tenía un defecto. Por ejemplo, un objeto de madera o un objeto de cristal. Y tenía una raya, un defecto, que lo llenaron con cera. Y parecía perfecto al comprar. Pero al llegar en casa y el primer día de calor y se derrite toda la cera, uno ve que no es nada perfecto lo que tiene. Entonces, nosotros debemos ser sinceros, o sea que
no cubriendo nuestros defectos con cera para que las personas piensen que somos más que lo que somos en verdad. Él dice, nosotros cuando trabajamos tenemos que ser sinceros. O sea que si no vamos a trabajar cuando el patrón no está, no debemos trabajar cuando él está también. Que él sepa que nos está pagando de balde. Que no sea que solamente cuando él está presente y mirando, nosotros ya estamos trabajando. Yo recuerdo con un estudiante en Paraguay hace muchos años. Él estaba copiando los exámenes. En todos los exámenes. Y cuando yo me di cuenta que al preguntarle cosas así nomás, en mi presencia él no sabía la respuesta, pero en el examen él siempre sabía la respuesta. Así que un día yo me paré detrás de él para mirarle en su examen y no sabía la respuesta de ninguna pregunta. Y yo le dije, ¿de quién vas a copiar cuando sos pastor? Mire, no estás estudiando como en una universidad secular. Esta es una facultad bíblica. ¿Cómo vas a hacer así? Uno tiene que estudiar y saber las respuestas porque luego Dios te va a demandar esto. Y aunque yo no vea, Dios ve que uno está copiando. ¿Y de qué aprovecha? Nada. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, él está hablando todavía de servir a los amos, a los señores, a los dueños de los esclavos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. La palabra ahí es Suje. que es literalmente alma. Hay que hacerlo de toda alma, como para el Señor y no para los hombres. ¿Se imaginan qué es la palabra para hombres? Sí, anthropoi. Viene de anthropos, que es hombre, anthropoi. No para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué es la palabra servís ahí? Doleoete. La palabra quiere decir que al Señor sos esclavo. O sea que Pablo nos habla a todos nosotros diciendo que servimos como esclavos. Así que estos versículos son para todos nosotros. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vamos a ponerlo así. Dios no trata mejor al empleado que al empleador. Somos iguales, no hay acepción de personas. El esclavo y su amo son tratados iguales. Si uno en el día de hoy y también en el día de Pablo pensaba que ser más humilde, un pobre, que Dios le trata diferente que a los ricos o a los señores, a los dueños de propiedad, a los patrones, no, Él no te trata mejor ni peor, Él te trata igual. ¿Okay? Después Él dice, afecta también a los amos. Ahora la palabra amos aquí en capítulo 4, versículo 1, amos, es la palabra kurios. O sea, Señor, como Jesús Kurios, que es Señor Jesús. La palabra amos aquí es kurios. Señores, kurios, amos, dueños. Haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, dolos, esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un kurios, un Señor en los cielos.
Yo nunca me olvido que mi Señor se hizo esclavo, siervo. Pero Él es Señor. Y el que es altivo va a ser bajado. Y el que es humilde va a ser alzado. Nosotros ya tenemos un Señor que sabe tratarnos también como nosotros tratamos el uno al otro. La forma que yo trato a mi esclavo, a mi siervo, es la forma que yo espero que Cristo me trate a mí. ¿Me entienden? Yo conocí a un señor en Paraguay que nunca quiso pagar a sus empleados. Siempre él les estaba diciendo, bueno, vení mañana y yo te pago. Ya ha venido mañana, ya él le da la cuarta parte de lo que le debe. Después le dice, vení otra vez mañana. El tipo tenía que trabajar 4 días para ganar un día. Trabajaba el primer día y después tenía que ir. Y yo le dije, ¿querés que el Señor te trate así? No. Y entonces, ¿por qué estás tratando a los otros así? No debe ser. Tenemos que ser justos en nuestro tratamiento. Amén. Amén. También, estar lleno de la palabra de Dios afecta a la oración. La Biblia dice en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar. La palabra quiere decir dedicarse a, continuar en, acompañar continuamente, acudir con perseverancia, alistar. Esta palabra tiene más sentido de perseverar nomás. Proscartereo. Es una palabra que habla de una actitud de trabajar mucho para quedarse, continuar en algo. Y lo que debemos continuar haciendo es la oración y en velar, que quiere decir vigilar y estar alerta. Mire, hermanos, en el cristianismo hoy tenemos muchas personas que son muy apáticos, ¿ok? No están alertas para nada. Viene cualquier movimiento y ellos ya caen en estas cosas, porque ellos no prestan atención a dónde van los movimientos en el día en que vivimos. Tenemos que vigilar, velar, cuidarse como si por la falta o la pereza alguna calamidad destructiva le alcanza de repente. ¿Dónde más Pablo dice que tenemos que perseverar y velar en la oración? Y en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 17, que en el griego son 2 palabras nomás, orad sin cesar. Orad sin cesar. No debemos dejar de orar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa de que debemos estar orando sin cesar? En Daniel, el capítulo 6, versículos 10 hasta 13, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo Solía. hacer antes. O sea que este versículo 10 nos dice que él no oró 24 horas al día, sino 3 veces al día. Era su costumbre. Y la Biblia le pone a Daniel como ejemplo. En versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios.
Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeto a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Hermanos, ¿qué quiere decir que hay que orar sin cesar o hay que perseverar en la oración? Significa que uno tiene que apartar tiempos en el día y mantener estos tiempos para la oración. Al orar, ¿para qué hay que orar? Bueno, el que tiene su vida llena de la palabra de Cristo sabe que hay que orar por ciertas cosas. Versículos 3 y 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Debemos orar por los que están en prisiones por causa de su fe en Cristo. Debemos orar por los que están sirviendo al Señor, para que hablen como deben hablar. Después entramos en la última parte de esta epístola, los mandatos y saludos finales. Colosenses, el capítulo 4, versículo 5 hasta 18. Dice en versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera. Y la palabra afuera ahí es exo. Como hemos hablado de exagorazo y comienza con exo quiere decir afuera, redimiendo el tiempo. Vamos a hablar de esto un poco. Hay que andar con sabiduría delante de los que están afuera. ¿Afuera de qué? Y afuera de Cristo, afuera de la iglesia. Debemos ser sabios en la forma que hablamos y tratamos con ellos. Amén. Después dice, redimiendo, exagorazo. Igual como en Efesios cuando dice aprovechando, es la palabra exagorazo. La palabra exagorazo quiere decir redimir o comprar lo que está esclavizado en el foro y sacarlo del foro. Automáticamente entonces en usar esta palabra, hablando del tiempo, se mira al tiempo aquí como algo gastable, algo que se puede gastar, algo que se puede vender o comprar. Pero nuestro tiempo también ya está vendido, ya está en el mercado de los esclavos, en el foro, y está en venta a cualquier placer o cosa que viene por allí. Así que, hermanos, tenemos que ir y este tiempo que estamos vendiendo barato para usar para el diablo los placeres o este mundo, debemos comprar para aprovechar bien este tiempo y usar este tiempo para la gloria de Dios. Ahora les digo algo. Cuesta mucho comprar otra vez el tiempo que has vendido barato. Muchos dicen, mi patrón me pide hacer algo y es el domingo o es el miércoles. No puedo asistir al culto de oración porque ya vendí mi tiempo a mi patrón. En vez de comprar este tiempo para el Señor, sí nos cuesta. Nos cuesta.
Cuando yo tomé un trabajo una vez, yo le dije, necesito miércoles y domingo todo el día para servir a Dios. Próxima cosa, él me dijo que te pago más, un poquitito más, si trabajas sábado de noche tarde. Pero ya tarde para él era las 4 de la mañana. A las 8 me costó mucho levantarme. para ir a la iglesia domingo. En el fin, dejé de ir domingo a la mañana, porque tenía que dormir. Y me costó mucho cuando yo le dije a mi patrón, yo no quiero más trabajar sábados a la noche porque yo quiero ir a la iglesia domingo a la mañana y estoy muerto. Y él me dijo, estás despedido. Me costó para comprar otra vez el tiempo que yo había vendido al diablo. Y lastimosamente, muchas veces, en los apuros de la vida, vendemos y nos vendemos muy barato. Porque después no podemos servir bien al Señor. Él dice, redimiendo el tiempo, ¿cuánto te va a costar poner tu tiempo a la disposición del Señor? Ya tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para dormir, tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para ir a trabajar, tenemos tiempo para la familia, tenemos tiempo para todo menos tiempo para Dios. Hay que comprar este tiempo. Dice en versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra que usamos, hermanos, tiene que ser siempre, dice, con gracia. Nosotros tenemos que tener en la boca la sal del Espíritu de Dios para que salga la gracia de Dios cuando hablamos con los en nuestro derredor. El opuesto sería hablar con ira y tener picante en la boca en vez de sal. Colosenses capítulo 4, versículos 7 a 8. Después Pablo habla de informes personales. Y él menciona una cantidad de personas. Me parece que en el examen por ahí van a aparecer los nombres de algunos, quizá de todos estos que él menciona. Él dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano, y fiel ministro y consiervo en el Señor. Qué linda reputación tenía Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Ojalá que Dios algún día pueda decir esto de mí. Versículo 8. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte, para calece, Kaleo. llamar Hará. al lado. Confortar es llamar al lado vuestros corazones. O sea que nuestros corazones andan paralelos, que debemos estar juntos en nuestros pensamientos. El hombre Tíquico es uno de los que acompañaba muchas veces al apóstol Pablo. Se esperaba que Tíquico vuelva a Roma para informar a Pablo de las cosas en Colosas. Por eso mismo él escribió para que conozca lo que a vosotros se refiere. O sea que Tíquico fue allí como espía. Y los hermanos en Colosas saben que él va a llevar informe otra vez a Pablo de lo que está pasando en Colosas, también en Éfeso, también en la Odisea. Primera Corintios, hablando de esta consolación en capítulo 14, versículo 3.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí está esa palabra otra vez. Y la palabra en versículo 31 de 1 Corintios 14 es traducida en otra forma, pero la misma palabra. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados o consolados. La misma palabra. Después, la segunda persona que él menciona aquí es Onésimo. La palabra onésimo significa útil. Por eso, cuando Pablo escribe a Filemón de este esclavo, él dice, él te era inútil, pero ahora que es salvo, él es útil. Él está haciendo un juego de palabras por el nombre mismo de Onésimo. Versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Ahora él dice que Onésimo, que no va a volver, él va a informar a las iglesias allí lo que está pasando con Pablo en la prisión en Roma. Pero solo Tíquico va a volver de vuelta para decirle a Pablo lo que está pasando en estas ciudades. Después, él da saludos a los hermanos en Colosas, de los hermanos que quizá van a acompañar a Tíquico. Él no está seguro 100% que estos hermanos van a acompañar a Tíquico, pero él menciona por si quizá, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandatos, si fuere a vosotros, recibidle. Él no sabe si Marcos va a ir o no, pero si va, él dice, quiero que le reciban. Es interesante por varias cosas. Ahora, vamos a mencionar primeramente los nombres. Aristarco, su nombre significa el mejor gobernante. Tiene arge en su nombre, que es gobernar. Aristarco, el mejor gobernante. Después tenemos el nombre Marcos. Marcos significa una defensa. Su nombre significa una defensa. Él es el sobrino de Bernabé, otro nombre mencionado. Ahora tenemos Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y Bernabé. El nombre Bernabé significa hijo de consolación. Hijo de consolación. Él era el tío de Marcos, siendo que Bernabé era de la tribu de Leví y era un sacerdote levita, también lo era Marcos. Después, tenemos que preguntarnos en cuanto a la separación. Recuerda que Pablo se separó de Bernabé sobre la cuestión de Marcos, porque Marcos había dejado a Pablo y Bernabé en su primera gira misionera. Nos cuenta de eso en Hechos, el capítulo 15, versículos 37 hasta 41. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. La recomendación entonces de Pablo aquí implica que una de dos cosas había pasado. Número uno, puede ser que Pablo reconoció que Marcos había cambiado
quizás bajo el ministerio de su tío Bernabé o con el apóstol Pedro, que es mencionado en 1 de Pedro 5:13, donde dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. O, en segundo lugar, significa que Pablo reconoció que no tenía razón él en su pensamiento previo de separarse de Bernabé sobre Marcos. Al final de la vida de Pablo, él escribió muy cariñosamente en cuanto a Marcos en 2 Timoteo 4:11, donde dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Así que lo que sea el caso, que él reconoció que no tenía razón, o que es que Marcos cambió, en el final de la vida del apóstol Pablo, él reconoció que Marcos era un buen hombre para servir al Señor. Pero anteriormente él pensó que él había fallado mucho en separarse de ellos en el medio de la obra allí. Después hay otra persona que él menciona en versículo 11. Y Jesús, llamado Justo. El nombre Jesús, como nuestro Señor, Jesús en griego, viene del hebreo Yeshua, que significa Jehová Salvador. Él es llamado Justo, que significa exactamente lo que significa en castellano, justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. En versículos 12 hasta 13, él menciona otro hermano. Él dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Ahora, él era el fundador de estas tres iglesias, de Colosas, Hierápolis y también de Laodicea. Dice el nombre Epafras, significa hermoso o guapo. Hermoso o guapo, en el sentido de ser de linda apariencia. No en el sentido que se usa en el cono sur de Sudamérica, donde guapo significa que es valiente o que trabaja mucho, que es adiestro. Después tenemos a Lucas. Su nombre en griego es Lucas. Su nombre significa dando luz. Luz es parte de su nombre. Lucas, dando luz. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Aquí menciona Demas. Demas aún se encuentra la primera parte de su nombre en democracia. Su nombre quiere decir gobernador del pueblo o gobernador de gente. Demas habla de gente. En el fin de la vida del apóstol Pablo, Demas le abandonó, según 2 Timoteo 4:10, donde dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahora, no sabemos exactamente de qué se trataba
Pero las palabras que Pablo usa aquí implican, cuando él dice que amando este mundo, parece que Demas se vendió para obtener su libertad. Demas, estando en la cárcel por su testimonio en cuanto a Cristo, en vez de decir no, cuando fue ofrecido libertad por negar a Cristo, ¿qué hizo? Nos abandonó, amando a este mundo. Él amó más a la vida física que al Señor. Aparentemente es una referencia al hecho de que Demas se vendió para tener su libertad. Después menciona a Ninfas en versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ahora, Pablo y Timoteo dan sus saludos a la iglesia y a personas en particular. Él menciona la iglesia en Colosas. La palabra Colosas quiere decir monstruosidades. Monstruosidades es lo que significa el nombre Colosas. Habla de algo que es colosal. Laodicea. El nombre Laodicea, Laos, quiere decir gente común. Como decimos cuando decimos que él es laico. Laico viene de la palabra griega laos, común. Y dicea significa derechos o justicia. Laodicea significa derechos o justicia del pueblo. ¿Quiénes son estos que hoy reclaman siempre justicia para el pueblo? Derechos del pueblo. Este es algo muy común hoy. Hierápolis. El nombre Hierápolis, polis significa ciudad, Hierápolis significa ciudad santa. Ciudad santa. Ahora, ninfas era una categoría de demonio, un ídolo, un dios de los griegos, que afectaba a las mujeres para hacerles querer comportarse como mujer casada con un hombre, con quien no era su esposo. O sea que estamos hablando de fornicación. ¿Okay? Su nombre, ninfas, habla de un dios que causaba a la esposa o a cualquier otra mujer a actuar como esposa. Después tenemos instrucciones y mandatos y saludos finales. Versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. La carta de los colosenses tenía que intercambiarse con la carta que ellos obtuvieron de Laodicea después. Y tenían que leer las dos cartas juntas, cosa que más o menos hemos hecho en que hemos comparado muchos pasajes de Colosenses y de Efesios. Versículo 17. Decid a Arquipo, otro nombre, Arquipo, significa el que gobierna al caballo. Tiene hipo al final en su nombre, Arquipo. Esta palabra hipo al final habla del caballo. El que gobierna al caballo, no es que él es rey de los caballos, significa que él sabe manejar el caballo. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Después tenemos la firma del apóstol Pablo en versículo 18.
la salutación de mi propia mano de Pablo. O sea que hasta ahora él ha estado dictando. Y Timoteo está escribiendo con la pluma en la mano. Pero las palabras son las palabras que Pablo le está dando. Después él pone el Pablo allí al final. Dice, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Esta salutación al final es lo que es la salutación de Pablo. Así conocemos las epístolas de Pablo que siempre terminan con la misma salutación. La gracia sea con vosotros. Amén. Él dice esto en 2 a Tesalonicenses, el capítulo 3, versículos 17 a 18. La salutación es de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ya llegamos al final de la epístola a los Colosenses. Una epístola muy importante, no solamente por los errores que él ataca de los gnósticos y de los judaizantes, sino por las instrucciones también que él da a la iglesia, que son para todos nosotros. Nosotros hoy enfrentamos los mismos problemas. Quizá han cambiado los nombres de los gnósticos a castigos de Jehová o ciencia cristiana. Quizá han cambiado los nombres de los judaizantes a los adventistas del séptimo día. Pero todas estas sectas falsas llevan cosas en común con sectas falsas en el primer siglo. De veras, no hay nada nuevo debajo del sol. Y nosotros tenemos que tener las respuestas para ellos en el día en que vivimos. Cristo, el soberano. Cristo, creador de todas las cosas, que todo fue creado por Él y para Él. Él es el que vino a morir y clavar los decretos en la cruz del Calvario. A morir. Fuiste circuncidado en Él. Todo lo que tenemos por causa de Él. Gracias a Dios. Un repaso de lo que hemos estudiado en esta noche para terminar con las preguntas del examen final. Número 51. La palabra hijos en Colosenses 3:20 literalmente es tecno, que significa niños. 52. La palabra doulos, que es traducida siervos en Colosenses 3:22, literalmente significa esclavos. Número 53. La palabra griega que es traducida amos en Colosenses 4:1 significa Señor, soberano, amo, dueño o Señor. Número 54. En Colosenses 4:2 dice perseverad en la oración, que es muy parecido a 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Número 55. Al decir Pablo que hay que redimir el tiempo, indica que el tiempo es algo gastable. Es vendido al pecado ya y falta ser comprado. Es esclavo al pecado y necesita ser librado. Hay que pagar el precio para usar correctamente el tiempo. Número 56. Nombre 4 personas mencionadas por Pablo al final de Colosenses. Yo mencioné muchas personas, pero cualquier 4
Tíquico, o Onésimo, o Aristarco, o Marcos, o Bernabé, o Jesús llamado Justo, o Epafras, o Lucas, o Demas, o Pablo, o Timoteo, o Ninfas. Número 57. ¿Qué significa el nombre de la ciudad de Colosas? Monstruosidades. Número 58. ¿Qué significa el nombre de la ciudad de Laodicea? Derechos o justicia del pueblo. Número 59. ¿Qué significa el nombre de la ciudad de Hierápolis? Ciudad Santa. Me ha sido un placer en enseñar esta clase. Espero que han aprendido bien estas cosas y que te sea útil en el futuro este estudio que hemos hecho. Que el Señor continúe bendiciéndote.